dentro de todos los contenidos que quería hacer en este canal y las ideas que van surgiendo, qué sé yo, era hablar sobre las distintas tácticas del fútbol y formaciones que uno puede encontrar en los distintos partidos. Y cuando hago el comentario muchas veces me voy allí a la pizarrita y trato de explicar mi punto de vista de cómo esos equipos se fueron moviendo durante los 90 minutos. Hoy voy a iniciar con el 4-4-2 y como en todas las que van a venir de aquí en adelante, hablar de sus ventajas, sus desventajas y las variantes que cada uno de estos ofrecen. Obviamente desde mi punto de vista, alguien que habla simplemente porque YouTube le da la oportunidad de una plataforma gratuita donde poder expresar sus pensamientos. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y vamos a iniciar con esta serie de tácticas del fútbol. Como les decía, vamos a hablar del 4-4-2, esta formación que yo no creo que haya entrenador que en algún momento no haya dispuesto a su equipo así, ya sea para iniciar o en algún momento del partido. Simplemente para aclarar algunas cosas, la numeración, en el caso de la defensa, lo pongo como lo numeramos en Uruguay: el lateral derecho es el 4, el izquierdo es el 6 y los centrales de derecha e izquierda son el 2 y el 3. En el medio de arriba, bueno, puse el 5 y el 8, los más representativos. Luego, cada uno le puede poner los números que ustedes quieran. Por ejemplo, si me están mirando los amigos que me ven desde Brasil, el lateral derecho es el 2, el 6 es el izquierdo, Cafú y Roberto Carlos para graficarlo claramente, el 3 y el 4 los centrales. O si los que me están viendo desde Argentina, el 6 es el central, Ruggeri por ejemplo, y el número 3 es el lateral izquierdo, algo que hizo por ejemplo el Juan Pizorín en alguna época en la selección argentina, o el 4 y el 2, el lateral derecho, como pudo haber sido Zanetti, o el central por ese mismo costado. Más o menos para aclarar, si me están viendo desde otros países también, me dicen a ver cuáles son los números característicos de las distintas posiciones, así de paso aprendo y luego puedo agregar en distintos o hacer mención en próximos videos también. ¿Cuál es la palabra clave de este sistema táctico? Pues bien, para mí el equilibrio y el balance son las palabras clave de este sistema. Un sistema que te permite mantenerte ordenado en la cancha, que te permite cuando sos compacto mantener cierta superioridad numérica en distintos sectores del campo de juego. Y como siempre va a depender de los distintos jugadores que tengo, las características de cada uno de ellos, para saber cómo voy a evolucionar en la cancha, tanto en ataque como también puedo hacer el retroceso defensivo. Ejemplo, los 4 del medio, que son la clave de este sistema y cómo se van a mover el resto de los jugadores. Supongamos que los extremos no son jugadores con tanto recorrido o con tanto ida y vuelta, o que en realidad no se peguen tanto por las bandas. Pienso, por ejemplo, en el Flamengo, que juega 4-4-2, en realidad son 4-2 y otros dos más adelantados. El 5 siempre es el volante que hace los relevos y va para los costados a cubrir espacios. El 8 es el de área a área. Pero estos extremos, estos volantes externos, pueden ser, por ejemplo, como en el Flamengo, que son Everton Ribeiro y de Arrascaeta, y que en realidad no cubren la banda, sino que van más bien por el carril, los carriles, el siguiente carril, el carril externo. Hablando de carriles, si yo quisiera dividir la cancha de una de las tantas formas en las que se divide, voy a poner aquí más o menos cómo se divide el campo de juego, cómo muchos lo dividen. Por lo general se divide en 4 zonas en el sentido, en el corte de la cancha a lo ancho: zona defensiva, una zona de transición, la de generación y la de definición. Y después en 5 carriles, 3 carriles centrales y los 2 extremos. Bueno, en el caso de Flamengo, de Arrascaeta y Everton Ribeiro se mueven no por el carril más exterior, sino por los siguientes. Y para eso necesito laterales que vayan y suban todo el tiempo. Alternadamente, también sigo con el caso de Flamengo, Isla y el lateral izquierdo, que no recuerdo el nombre, por supuesto, son los que se van, Felipe Luis, ahí me acordé, son los que se van más arriba. Muchas veces pasa que uno de esos dos no son tan ofensivos y se queda un poquito más. Puede ser el caso de Felipe Luis. Puede ser como en el caso de Colombia, donde Muñoz va arriba, pero Tecillo sí sube demasiado, porque tiene por aquí jugando en el carril izquierdo a Cardona o algún otro que no hace el recorrido por la banda. Sí le pasa por el lado de Cuadrado, que juega por ese lado.
Su caso similar a la selección de Ecuador, pero invertido, donde Estupiñán respalda en lo que hace el jugador que cae por izquierda, que por lo general creo que es Preciado, mientras que por derecha, cuando juega Ángel Mena, se viene un poquito hacia el centro y permite que el lateral se vaya arriba al ataque. Bueno, ahí ese 4-4-2, dependiendo de las características de los volantes externos, es como juegan. Por ejemplo, si yo tengo volantes que juegan a bien abiertos y bien ofensivos, vuelvo al caso de Ecuador, que tiene a Estupiñán en el lateral izquierdo. Estupiñán por lo general toma un poco la posición, no ataca por fuera, sino que va un poco por dentro, porque el volante, si es zurdo, juega bien pegado a la banda. En el caso de que sea derecho y haga la diagonal, es Estupiñán el que va por afuera y hace el recorrido como lo expliqué anteriormente. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo volantes externos? Necesito de que estos laterales se me vengan un poquito más arriba, apoyen la defensa, y estos dos, el 11 y el 7, son los que van a hacer el recorrido ofensivo por las bandas. Esto también va a determinar cómo juegue mi equipo y cómo va a ser el orden táctico. Cuando estos dos no son tan ofensivos o tan abiertos, en realidad me va a permitir ser más compacto en defensa. En los primeros minutos del partido, el 5 y el 8, si juegan solos, se pueden manejar, pero por ejemplo, si el equipo rival me empieza a aglomerar gente en la mitad de la cancha, me empieza a poner mucha gente en el medio, voy a necesitar de estos dos, por más ofensivos que sea, de sus ayudas, y en cuanto pase el tiempo, cuanto más abiertos sean estos y menos bajen a marcar, lo mismo pasa con los puntas, voy a empezar a generar situaciones de inferioridad numérica que me pueden perjudicar. Por lo tanto, es importante dentro del equipo que siempre se mantenga balanceado y ordenado mientras voy moviendo a los rivales de la cancha. También, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es la otra característica que tiene este equipo? Que cuando retrocede me permite siempre hacerlo en bloque, ser compacto en bloque. Por ejemplo, si yo estoy en defensa, puedo tener a todos mis jugadores de toda mi línea final, me están apedreando el rancho, y puedo tener a toda mi línea final dentro del área, mientras mis jugadores pueden estar retrocediendo sin ningún tipo de problemas para hacer las ayudas. Además de uno de los dos delanteros que se puede parar por ahí mientras el otro va a molestar o puede estar ahí esperando un contragolpe. Cuando hablo de los carriles también de la cancha, me va a permitir que el equipo nunca deje más de un carril libre en el caso de que esté trabajando en mitad de campo. Por ejemplo, si la pelota está por este lado, yo siempre voy a tener jugadores ocupando los distintos carriles de la cancha. Por ejemplo, aquí el 9, por ejemplo, el 10 está por allí ayudando a la marca. El equipo va, como se le dice, en ese movimiento coordinado, va basculando de un punto a otro. Y, por ejemplo, en este caso, el carril derecho es el que queda libre. Lo mismo sucedería si la pelota va por el otro lado, el 7 es el que viene a apretar aquí, y todo el equipo se puede mover de manera ordenada, puede bascular, como se le dice, de forma ordenada, para ir cubriendo los espacios y dejar solamente el carril libre, el carril izquierdo en este caso libre. ¿Qué es lo que hago cuando dejo un carril libre o de esa forma? Bueno, yo le estoy diciendo al rival más o menos por dónde quiero que me ataque o dónde le estoy dejando espacio, y si la pelota está por acá, salvo que sea con un muy buen cambio de frente, depende de quién la tenga, es la suerte de ese equipo de que la pelota llegue aquí a este lado o no. Por lo tanto, el movimiento coordinado de los futbolistas me va a permitir siempre tener superioridad numérica, mantener los carriles cubiertos y de alguna manera moverme siempre bien en bloque. Cuando estoy presionando, por ejemplo, el equipo está saliendo desde el fondo, el equipo rival está saliendo desde el fondo, la ventaja de tener dos delanteros me permite repartir el esfuerzo a la hora de ir a la presión. Por ejemplo, yo tengo a mi equipo tratando de presionar de alguna manera en campo rival, voy moviendo las piezas, ustedes imaginarán, dentro de la cancha de los futbolistas en la realidad no se mueven como en este tipo de esquemas, pero es más o menos lo que se maneja a nivel de entrenamientos. Bueno, imagínense que la pelota anda por acá, yo puedo mandar al 9 a presionar, a veces puede ser que el 10 quede un poquito más atrás, y en este caso le estoy obligando, voy a suponer, no sé, a la línea de 4 final del rival, vamos a poner ahí a cuatro futbolistas, más el 5 para la salida,
y estoy obligando al rival que por aquí no puedo salir, voy a tener que cambiar de frente para poder hacer la salida. Si uno de estos dos es medio que no marca, que no sé qué, voy a estar cargando y esforzando a uno de los dos delanteros, mientras que el 10, por ejemplo, pienso otra vez en Barcelona de Guayaquil y en el Quito Díaz, que a veces es el que menos retrocede y que menos hace ese esfuerzo defensivo, por más de que a veces uno lo ve presionando arriba. Entonces, de esa manera, si los dos se mantienen de forma coordinada, esto puede funcionar perfectamente. Muchas veces pasa que uno de estos dos volantes centrales son los que también salen a acompañar en la presión y van quebrando la línea. Dentro de las variantes también del 4-4-2, y para ir cerrando el capítulo dedicado a esta alineación, qué pasa con el 5 y el 8. ¿Por qué? Porque el 5 y el 8 pueden tener características similares. Hoy en día la posición de uno de los dos la está tomando el antiguo 10. Es decir, hay uno que tiene mejor manejo de pelota y otro que es un poquito más que va al choque y que va a correr uno contra otro. Pienso, por ejemplo, en Toni Kroos y Casemiro. Decir que Casemiro no tiene buen manejo de balón sería una falta de respeto a Casemiro, pero Toni Kroos obviamente es el talentoso y el que la saca limpita desde esa posición de uno de los dos volantes centrales. Bueno, en el caso de ese tema es que vos tenés que uno de ellos capaz que tiene menos marca, el otro tiene un poco más de menos fútbol y en ese balance se van llevando. En otros tipos de fútbol donde es un poco más estacional la cosa y no hay tanta movilidad, el 10 clásico retrocede y ahí ese no tiene marca ninguna, pero es el que lleva y clarifica el juego. Va a depender entonces de la movilidad o de la participación de los extremos cómo va a funcionar ese cuarteto medio. El problema es cuando estos dos tienen características similares. Si son los dos estilos número 8 que van de área a área y hacen toda la banda, genial. Tenés un mediocampo completísimo con mucha dinámica. Pienso, por ejemplo, en el mediocampo de la selección de Uruguay, donde cuando juegan Valverde y Bentancur, son dos tipos que tienen mucha dinámica, pero tal vez la marca no es el fuerte y distribuye mucho mejor la pelota. Y en otros mediocampos un poco más potentes, con más fuerza, más marca, desde ahí no se puede hacer el juego. Y ahí vemos un poco qué es lo que sucede con estos señores que juegan por los extremos. Como les decía al principio del video, una de las variables puede ser de que los dos jugadores externos jueguen un poco más arriba y en realidad sean los que permitan que suban los laterales y ellos creen el fútbol y lo lleven. Hablaba de Flamengo, de Arrascaeta y Everton Ribeiro, el ejemplo claro. Y lo otro que puede suceder es que cuando estos tampoco hacen tanto a la banda, se recuesten más al medio campo, el 8 o el 5 suban un poquito más, uno quiebre y haga el balance y se termine transformando un rombo en la mitad de la cancha, mientras que los dos puntas pasan a ser un poco más definidos. Esto lo trató de hacer, por ejemplo, la selección uruguaya en el partido con Chile, no le salió muy bien. Cuando Tavares puso a De Arrascaeta y De la Cruz para acompañar a Cavani de punta, le salió mucho mejor y permitió que los laterales, tanto Viña como Nández, subieran. Y de esa manera pasó un 4-3-2-1. En realidad no es la variante del 4-4-2, pero intuyo que contra la selección de Colombia ahora en la Copa América va a jugar con dos arriba, Suárez y Cavani, y va a ser uno de Arrascaeta o de la Cruz, estoy haciendo este video antes de ese partido, los que se metan allí a terciar los que están peleando un puesto y van a ser estos tres los que cubran la mitad de la cancha, esa variante del 4-4-2, porque muchas veces vemos que De la Cruz, por ejemplo, se viene a volantear por izquierda o a cubrir del lado derecho dependiendo de las circunstancias y cómo ese equipo se mueva de manera defensiva. ¿Cuál es otra de las ventajas que puede tener el 4-4-2 y que se me parta el equipo? Porque cuando no tengo movilidad en las piezas, el 9 y el 10 pueden quedar muy lejos, o los delanteros mejor dicho, pueden quedar muy lejos de los atacantes y el equipo me puede quedar totalmente desconectado. Eso es uno de los riesgos que corro cuando elijo esta formación, que depende de la movilidad, como en todos los sistemas, de la movilidad de los jugadores, de las características de cada uno de ellos y que me van a definir por dónde voy a atacar,
cómo voy a defender, de qué manera voy a presionar y de qué forma voy a reaccionar a los embates o ataques de los equipos rivales. Espero sus comentarios, me dicen qué les parece el sistema 4-4-2, qué les pareció la explicación, si les gustó o no les gustó. Me dejan su comentario, se suscriben al canal, lo comparten con sus contactos si los consideran necesario y sin mucho más me despido hasta un próximo video. Muchas gracias por la atención, si llegaron hasta acá los compadezco. Un abrazo grande y nos vemos a la vuelta. Chao, chao.